Y bueno, loco, ¿cómo están? Espero que estén bien. El Barça remonta un 2-0 a un 2-3. Y en el minuto 90 se lleva los 3 puntos en el campo del Levante. Ya tacha un partido de visita menos, un campo complicadísimo. Y así empezamos. Primeramente hay que decir que el Barça estuvo teniendo el balón, pero no dominaba, no tenía un dominio claro. El Levante tenía un plan fijo que era atacar a la contra. Y la primera le salió. Antes de eso, vamos a repasar el 11 del Barça. Joan García, Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde, Casado, Pedri, Rafinha de media punta, Rashford de extremo izquierdo, Lamine Yamal al otro lado y finalmente Ferran Torres de 9. En el primer gol del Levante, Casado, mi muchacho, lamentablemente no pudo actuar bien porque pudo haber quitado ese balón o por lo menos desviado el balón que inicia la contra. Al final el Levante va rápido. Luego el 9 del Levante es el que tiene el balón. Cubarsí, en vez de ir al balón o siquiera intentar quitárselo, solo está esperando el tiro, ya cubriéndose las manos, teniendo la posición correcta, pero no hizo nada para quitarle el balón. Araujo por lo menos intentó llegar cuando este disparó. Llegó tarde, no funcionó, pero por lo menos lo intentó. Cubarsí se quedó blando. Entonces ese primer gol es una contra donde obviamente la defensa queda retratada, pero aquí yo no sé cuál es la palabra contraria a destacar, pero destaco en lo malo lo que pudieron hacer tanto Casado como Cubarsí. El Barça apretaba, pero no hacía ninguna jugada verdadera de peligro hasta que llegó una donde Rafinha dejó a Ferran solo y este la manda al poste. Lamentable, pero el partido seguía. En un córner llega la contra, Pedri pierde el balón. Luego la defensa otra vez muy mal colocada, que termina en un penalti que para mí no era, porque se supone que el balón pega en la mano de Balde, pero el Balde no tiene el brazo soltado. Además, este mismo árbitro, Alejandro Hernández, es el mismo que no contó la mano de Tchouaméni en el clásico de Montjuic para la temporada pasada. Entonces no sé con qué criterio va a justificar que lo de Tchouaméni no es mano, pero lo de Balde sí. Lo de Balde no está despegado. Y no podemos usar ni la excusa de que en uno se equivocó, en el otro acertó. No, porque lo de Balde no tiene el brazo suelto. Sería mentira decir que lo tiene full pegado, pero no lo tiene suelto como lo tenía Tchouaméni, y aún así se lo marcan. Gol del Levante, y lamentablemente nos íbamos ya con robo en contra, 2-0 al descanso. Pero claro, los que estuvieron muy atentos la temporada pasada saben que este equipo no se va a rendir fácil. Entonces por eso uno, a pesar de 2-0, tiene la esperanza de que el equipo pueda remontar. A veces va a salir bien, a veces va a salir mal, y hoy gracias a Dios salió bien. Personalmente yo me estaba diciendo a mí mismo, hay que marcar antes del 50. Yo creo que si se marca ahí se puede remontar, y por lo menos para mí puede ser más posible. Y justo en el 49 Pedri se marca un golazo. Pedri, que ya lo voy a avanzar luego, en el primer tiempo no estuvo bien, se marca un golazo y cambia su historia en el partido. Pocos minutos después hay un córner que Ferran la recibe muy bien y se marca el 2-2. Luego el Barça estuvo dominando. Llega una acción donde un jugador del Levante simula un golpe, porque eso no fue un golpe, eso fue una mierda, no fue un golpe. Y después le terminan haciendo penal a Lewandowski, que no marcan por marcar la falta anterior, que no era falta. Pero ya al final un Lamine Yamal, que hay que decir que estuvo flojo, se saca un tiro que el defensa de Levante, el Guezabal, no sabe cómo despejar bien y termina entrando en contra del Levante. Así es, hace 3 años en este campo nos salvaba en el 90 Luuk de Jong y ahora un gol en contra. Siempre va a ser un campo jodido para el Barça, parece, pero se llevan otra vez los 3 puntos. Ahora quiero hablar de cada jugador individualmente y de cómo me pareció su actuación en el partido. Primeramente, Joan García creo que tuvo buen partido a pesar de que le marcaron 2 goles y yo creo que eso baja puntos. El primer gol, como digo, Cubarsí lo deja demasiado solo, no intenta defender, deja a gusto el delantero que creo que es Iván Romero, el 9 de Levante. Y Joan, si bien reacciona, lo hace un poco tarde y lamentablemente entra el gol. En un penal no hay mucho que culpar al portero, se le felicita por los aciertos, pero en los penales si no logran taparlo, tampoco es que hay que criticarlo. Aunque hay que decir que reaccionó un poco tarde, yo creo que Morales lo engañó muy bien, parece que Joan pensó que iba a ser un Panenka, pero no, reaccionó tarde y terminó siendo gol. Pero después de eso al Levante les atajó 2 claves y luego creo que una tercera ya para el final.
tuvo buen partido, en las salidas estuvo muy bien, en los agarres de balón también. Entonces yo creo que fue buen partido de Joan García a pesar de los 2 goles. Y me gusta que a pesar de que le marquen un gol, no me da la sensación de que estuvo mal. Al todo lo contrario. Eric García en el primer tiempo no hizo mucho. En el segundo tampoco es que lo vi tan destacado, pero no hizo mal partido. De Araujo no tengo nada que decir, creo que hoy estuvo inexistente. Y eso que la fuerza de Araujo debería ser precisamente lo defensivo, ya que no destaca en lo demás, que destaque lo defensivo, pero no. Araujo no tengo nada bueno que decir, tampoco nada malo, creo que simplemente estuvo en sintonía a cómo estuvo el equipo. Si el equipo estaba bien, él estaba más o menos, si estaba mal y ni modo. Cubarsí es para mí, con alguna que otra duda, el peor del partido. Uno de los máximos responsables en el primer gol. En el segundo está muy distraído a la contra. Por poco tiene jugadas donde terminan en gol en el Levante en el segundo tiempo. Entonces hay que mejorar eso, pero pues nada más. No creo que haya sido un desastre, pero en general de todo el partido creo que fue el que más errores se le vio. Valde hoy creo que tuvo un partido un poco injusto. Creo que en ataque había sido muy bueno en la primera parte, pero al final le sacan una amarilla, que eso no lo comenté, una amarilla pendeja por reclamar un saque de banda que sí era para el Barça. Y al final en el penal, como te digo, le marca penal en contra. Obviamente eso les da puntos, pero eso no era penal. Pobrecito, ya en la segunda parte creo que se le vio un poco afectado por todo lo que pasó en la primera, porque no dio el mismo rendimiento y lo terminaron sacando al 76. Cazador, francamente, quitándolo del primer gol, bueno, sin quitar lo del primer gol, creo que mejoró un poco en cuestiones de las necesidades para el Barça en el primer tiempo, pero sí se necesitaba un cambio. Creo que en este tipo de partidos es donde sí necesita a Frenkie de Jong, y hoy lamentablemente no estuvo. Entonces nada, lo sacaron al medio tiempo, espero que eso no le afecte. De Pedri hoy hubieron 2 en el partido, el del primer tiempo que estuvo mal, así directamente mal, y el del segundo que después de su golazo estuvo siendo espectacular. Un jugador que te recuperaba, que hacía buenos pases, obviamente el gol, que estaba muy atento, siempre adelante, nunca dejando que los de Levante pasaran por su lado. Entonces sí, si ponemos en un plano general, Pedri estuvo de ñaña al MVP, que se lo terminó llevando. Rafinha no veo tantas opiniones sobre su partido, pero la verdad en el primer tiempo creo que fue el que más lo intentó en el ataque, tanto pasándola como a los tiros. Y en el segundo tiempo hizo más de lo mismo, dio la asistencia para el gol de Ferran, cosa que muy bien. Lamine Yamal, hay que decirlo, Manu Sánchez lo tuvo dominado todo el partido de Lamine fue malo, pero hay que destacar aquí que tuvo una asistencia en el gol de Pedri, aunque contribución mínima ahí, pero la asistencia se la lleva. Y para el gol que termina siendo la victoria, es el que genera el centro que hace el autogol. Entonces, a pesar de un partido malo, se lleva estas cosas positivas. Al final, los distintos son así. Si actúan bien, se les destaca mucho, y si actúan mal, aún así dejan cositas. Rashford para mí jugó bien el primer tiempo. La verdad es que yo no lo vi mal del todo. Estuvo muy participativo, intentó burlar, a veces le salía bien o le salía más o menos. Creo que se me hizo muy injusto terminarlo sacando en el primer tiempo cuando no lo había hecho mal, pero al final Flick leyó bien los cambios, entendió lo que tenía que pasar en el partido y terminó siendo bueno para el Barça su salida, aunque él en general no jugó mal. Ferran Torres en el primer tiempo fue un asco, la verdad, y después del poste yo ya estaba harto. Me había preguntado primero por qué sacaron a Rashford y no a Ferran, pero en algo tienen razón. Ferran como 9 te sirve más que Rashford como 9, y Ferran lo termina demostrando en su gol. Que bueno, si vas a jugar mal y estás haciendo un 9, por lo menos marcame un golito para no irme con mala sensación, y eso hizo Ferran. Ya de los cambios, Gavi se hizo un partidazo en el doble pivote con Pedri, Olmo entró muy bien, Christensen y Koundé estuvieron normal, y de Lewandowski hay que decir que le robaron un penal. Como había dicho, el jugador de Levante había simulado un manotazo que la verdad no pasó nada. Luego a Lewandowski le hicieron la falta y la ignoraron por completo, poniendo como saque a favor de Levante. Pero bueno, ni modo. El Barça se lleva los 3 puntos. Les toca contra el Rayo de visita, otro campo jodido y otro estrés para el próximo fin de semana. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Espero que les haya gustado. Por el momento el Barça va líder con 6 puntos. Denle like, suscríbanse y bueno, adiós.